Mi primer contacto con los pacientes oncológicos dentro de la profesión médica fueron allá por el año 2004 cuando empecé la residencia de clínica médica y entre todos los pacientes hospitalizados de la sala que atendíamos bajo la supervisión directa de nuestros superiores, del staff de médicos de la sala de internación, me tocó atender muchos diabéticos descompensados, patologías cardiovasculares complejas, autoinmunitarias, problemas nefrológicos, o sea, de falla del funcionamiento de los riñones, dentro de la clínica médica. Pero en sus comienzos ya me tocó la responsabilidad de supervisar el seguimiento diario de dos pacientes oncológicos, una señora joven con cáncer de mama, un señor de la edad media de la vida, de sus 50 años, con un mieloma múltiple. Eso me llevó a acercarme a los especialistas de oncología y cuidados paliativos, a asesorarme con ellos para hacer un seguimiento conjunto de estos pacientes, y fue allí que decidí, en mis comienzos como médico, luego, posteriormente unos años, cambiarme para oncología y seguir la especialidad de oncología, que es la que sigo ejerciendo en la actualidad. Pero lo que les quería comentar de aquellos comienzos, recordemos, les dije año 2004, es que el arsenal terapéutico con el que se contaba para tratar la enfermedad del cáncer se limitaba solamente a la cirugía cuando el tumor era operable, obviamente, y luego quimioterapia, terapias hormonales o terapias endocrinas, radioterapia, por supuesto, externa o endocavitaria, y medicación que se llamaba inmunomoduladora, como interleuquina, interferón. Era lo que había en ese momento, y ese arsenal en muchos casos era muy beneficioso para los pacientes, se conseguían muy buenos resultados, pero lamentablemente para un gran grupo de pacientes y gran grupo de patologías oncológicas no se obtenían resultados favorables, lamentablemente. Así que en esta presentación te quiero hablar de dos grupos farmacológicos de medicación oncológica que por suerte contamos en la actualidad y ya desde hace 2 décadas vienen comprobándose su beneficio en múltiples patologías oncológicas, en múltiples tumores malignos. Si te interesa, te invito a que te quedes a ver este video. Mi nombre es Aldo Rego, como te dije, soy médico oncólogo y te voy a hablar de dos grupos de medicamentos que tienen en común que tienen menos toxicidad, menos efectos adversos que la quimioterapia por su mecanismo de acción y, por suerte, aportan grandes beneficios para múltiples patologías oncológicas hoy en día. Y lo más importante es que ya han demostrado a lo largo de los años la seguridad y la eficacia, que es lo más importante que le tenemos que ofrecer a nuestros pacientes. En primer lugar les voy a hablar de las terapias dirigidas. Tenemos el honor de que un compatriota nuestro, el doctor César Milstein, le otorgaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus descubrimientos, sus investigaciones sobre agentes monoclonales que son los que dan origen a este tipo de terapias dirigidas. Para explicarlo sencillamente, para que cualquier persona lo pueda entender, simplemente estos fármacos están diseñados a interrumpir ciertos puntos moleculares para impedir que las células tumorales se puedan seguir multiplicando, dividiendo, para desactivar algo que tienen las células tumorales que las hace inmortales, porque inhiben la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo natural que hace que las células, cuando envejecen, mueren, pero las células tumorales eluden eso y se vuelven como inmortales. Entonces estos fármacos también actúan ahí, actúan impidiendo que los mismos tumores generen unos vasos sanguíneos que a su vez le aportan nutrición al tumor, o sea que lo hacen crecer más al tumor gracias a esta vascularización que ellos mismos se proveen. Entonces estos medicamentos van dirigidos también contra esos puntos para impedir que la célula tumoral prospere. Eso explicado de manera fácil. Vamos con el segundo grupo de medicamentos, que serían la inmunoterapia. Durante muchos años, los investigadores, tanto de biología como de fisiología y medicina, no podían descifrar por qué nuestro sistema inmunológico, por qué nuestras defensas no podían detectar a las células tumorales, al tejido cancerígeno y destruirlo. Pero gracias a las investigaciones posteriores, se descubrió que la célula tumoral crea una especie de campo, no sé si decirlo, un campo de fuerza que los vuelve indetectable. Lo estoy explicando en palabras sencillas para que se entienda, y al estar protegido por esa barrera invisible, el sistema inmunológico del organismo no lo detectaba y no lo podía destruir. Entonces, gracias a estos modernos fármacos de inmunoterapia,
la célula tumoral ya no se puede esconder detrás de esa barrera invisible y se hace detectable para nuestro sistema inmunológico. Entonces la inmunoterapia consiste en aplicar medicación que hace que nuestros propios sistema defensivo la pueda atacar a la célula tumoral y la pueda destruir. Si comparamos la quimioterapia tradicional con estos modernos medicamentos, las terapias dirigidas y la inmunoterapia, tenemos que decir que los medicamentos más modernos tienen menos efectos adversos. Esto se debe a una razón sencilla. Las drogas quimioterápicas están diseñadas para destruir las células tumorales, pero no puede distinguir las células tumorales de las células normales. Lo único que distingue es células que se estén multiplicando activamente, es decir, que su ADN se esté replicando constantemente. Y dentro de nuestro cuerpo humano tenemos otras células que se están replicando activamente a lo largo de toda nuestra vida. Si bien es cierto, la mayoría de nuestros tejidos, nuestras células no se están multiplicando una vez que llegamos a nuestra edad adulta, pero hay ciertas células que sí se están replicando, por ejemplo las de la piel, la regeneración de las uñas, la regeneración del cabello, los capilares del pelo, las células de revestimiento de la mucosa que va desde la nariz y la boca hacia los bronquios, pulmones, hacia el tubo digestivo, hasta el ano. Y también las células sanguíneas se están replicando todo el tiempo, se van renovando los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces la quimioterapia no distingue y destruye todo y le causa los conocidos efectos adversos que según el fármaco quimioterápico que utilicemos, algunos son muy potentes y muy tóxicos para los pacientes, y nosotros los oncólogos decimos que la dosis terapéutica y la dosis tóxica del medicamento están muy cercanas, así que es muy delicado tener que enfrentar un proceso de quimioterapia. En cambio, los medicamentos nuevos, digo nuevos, ya son 2 décadas, pero son posteriores a los tradicionales, tienen menos efectos adversos, pero no están carentes de efectos adversos. Tienen otro perfil de toxicidad, otro tipo de toxicidad diferente que la quimioterapia y quizás un poco menor si la tuviésemos que cuantificar. Pero bueno, lo principal de esta charla, entonces, de esta presentación, era explicar brevemente, porque por ahí escuchan los pacientes y los familiares de los pacientes, escuchan con interés esto de que le hablamos los médicos oncólogos de la inmunoterapia, de las terapias blanco, terapias dirigidas, terapias biológicas, y por ahí quise poder explicar resumidamente, muy sencillamente, la diferencia entre la quimioterapia, las terapias biológicas o terapias dirigidas y la inmunoterapia, que bueno, espero que lo haya podido explicar más o menos bien sin nombrar ningún medicamento, porque cada medicamento es un mundo de por sí, solamente hablé de generalidad. Y bueno, espero que sigan surgiendo cada vez más medicamentos que pasen por las estrictas normas de regulación de los agentes reguladores, en el sentido de que se prueben científicamente en estudios de fase 1, fase 2, fase 3 y luego de farmacovigilancia, porque a veces dentro de la oncología y dentro de otras ramas de la medicina se consigue la aprobación acelerada de ciertos medicamentos pensando en el beneficio de todos esos enfermos que necesitan esa medicación nueva que va apareciendo en el mercado, pero a veces con el uso de los años de ese medicamento, de varios meses, y cada vez en más y más pacientes, pueden aparecer reportes de efectos adversos, algunos peligrosos, y con medicación que ya está en el mercado, lo cual es riesgoso para todos, ¿no? Por eso, en conclusión, hay que buscar el justo equilibrio entre el beneficio de esta medicación nueva y los riesgos de la medicación nueva que va apareciendo en el mercado. Y bueno, para eso están los entes reguladores, quienes antes de aprobar la salida al mercado de un medicamento se cumplen rigurosos pasos científicos para que esta medicación salga al mercado. Bueno, si me quieren apoyar, sería importante que se suscriban al canal y bueno, espero que les sea útil. Muchas gracias.